Qué rápido ha pasado el año. O bueno, así lo veo yo. Y es que me sigue sorprendiendo cómo es que en un abrir y cerrar de ojos ya estamos en el mes de noviembre, ya próximos a cerrar el año. Claro, esto sí sube el video a tiempo. Pero a su vez, qué cool que estamos concluyendo todos nosotros un año más de vida. Claro, faltan todavía algunas semanas más, así que esto último recuérdenlo cuando ya realmente vayamos a cerrar el año. Ahora, sé que quizá te estés preguntando por qué lo que acabo de decir parece que no tiene nada que ver con el video. Y déjame decirte que sí, tiene algo que ver, ya que justamente por estas fechas es cuando se celebran o se están preparando algunas festividades para diciembre, como la Navidad o el Año Nuevo a nivel global y alguna que otra celebración a nivel local. Y digo esto porque dependiendo del lugar del que me veas, pues justamente por estas fechas se llevan a cabo celebraciones ya sean religiosas, locales, entre muchas otras. Pero al mismo tiempo también se llevan a cabo algunos eventos de descuentos en muchas partes del mundo. Algunos ejemplos concretos y muy conocidos por supuesto son el Black Friday, el Cyber Monday o en México el famosísimo Buen Fin. Y por supuesto alguna que otra venta especial antes de Navidad. Claro que las fechas de estos varían, pero se llevan a cabo entre los meses de noviembre y diciembre, debido a que en esta temporada pre-Navidad, pre-Año Nuevo es cuando muchas personas comienzan a comprar regalos, a preparar sus casas. Asimismo, los negocios con el objetivo de liquidar mucho stock pues buscan traer muchos compradores. Y por qué no cerrar el año con grandes ventas. Así que muy generalmente por esas razones es que llegan a surgir estos eventos de descuentos. Y personalmente creo que no hay mejor forma posible de abarcar este tema de gusto contra necesidad que con ejemplos reales. De una época del año en la que todos nos vemos tentados a comprar absolutamente todo. Y es que situémonos en estos días en los que vemos descuentos por todos lados, anuncios que gritan rebajas, liquidaciones, meses sin intereses, paga hasta tal mes, última oportunidad, y nosotros de por medio observando y abrumándonos de tantísimas cosas que vemos, desde ropa, aparatos electrónicos, accesorios, perfumes, televisores, electrodomésticos, bueno, ya se darán una idea. Y es normal que entre tanta promoción uno empiece a confundirse y a cuestionarse sobre las cosas que ve y que le interesen comprar, como por ejemplo, ¿de verdad lo necesito o solo me gusta? O vaya, ¿dónde es que termina el gusto y comienza la necesidad? Por esa razón, y para comenzar a hablar del tema del video, considero pertinente que separemos cada uno de estos conceptos, siendo el primero de ellos el gusto, que bajo este contexto nosotros lo podríamos definir como aquello que deseamos porque nos provoca placer, curiosidad o emoción, mas no porque sea indispensable. O en otras palabras, el gusto es aquello que nosotros elegimos porque nos gusta cómo nos hace sentir, no porque lo necesitemos para vivir. Y es que una vez escuchando esta definición podemos darnos cuenta que existe una clara separación, ya que en este caso el gusto se encuentra motivado por el placer, la curiosidad y el deseo, no por una necesidad real o una necesidad que tengamos para vivir prácticamente, como por ejemplo comprar el modelo más reciente de un celular a pesar de ya tener uno bastante funcional, comprar un nuevo par de tenis aunque ya tengamos otros en un muy buen estado, comprar kilos y kilos de ropa que muy en el fondo quizá no necesitamos, entre otros. Ahora bien, por el otro lado encontramos a la contraparte, que es necesidad. Y necesidad será aquello que nos permite mantenernos bien, funcionales y cómodos en nuestra vida diaria. Básicamente aquello que nosotros necesitamos para vivir plenamente y que si nos llegaran a faltar afectarían nuestro bienestar. Algunos ejemplos son el alimento, un lugar donde vivir, la vestimenta y hoy en día un teléfono celular podría ser, ya sea para comunicarse o para trabajar, entre otros ejemplos. Y como podemos darnos cuenta, a diferencia del gusto, la necesidad se va a encontrar motivada por necesidades fisiológicas, o para vivir, vaya. Así que viéndolo de esta manera, creo que queda bastante claro que son dos conceptos completamente distintos, o que al menos sus motivaciones son diferentes. Dicho esto, es importante que nosotros sepamos diferenciar cada uno de estos conceptos, porque de no ser así solemos caer en el
engaño del que es una necesidad todo aquello que nosotros vemos, cuando la realidad es otra completamente. Y apuesto que alguna vez has escuchado que cuando alguien ve algo que le gusta dice lo necesito, cuando la realidad es que muchas veces realmente no lo necesita. O bueno, quizás sí, pero en contadas ocasiones o circunstancias. Pero la mayoría de veces es más un gusto el que se le presenta que una necesidad. Ahora, volviendo al lado oscuro de este tema del gusto contra la necesidad, de verdad que es importante que nosotros seamos conscientes de estos dos conceptos al momento en que pensamos en adquirir algo. Porque como les decía con anterioridad, si no somos conscientes de esto, podemos caer en un engaño constante. Y el gran riesgo que existe detrás de este engaño es que solemos justificar compras de cosas que realmente no necesitamos. Y claro que este problema se intensifica aún más cuando el volumen de compras es mayor y periódico. Y para echarle más leña al fuego todavía, este hábito cuando se vuelve constante puede transformarse en algo más serio. Y es que existen algunas personas que compran no por necesidad, sino por impulso, por llenar vacíos o por sentir un instante de felicidad que prácticamente se esfuma al momento en que llega la factura. A esto nosotros lo conocemos como compras compulsivas y aunque suene exagerado puede afectar tanto como cualquier otra adicción. Vacía la cartera pero también te vacía mentalmente a ti mismo. Por eso entender la diferencia entre gusto y necesidad no es solo una cuestión económica sino también emocional. Porque mientras no aprendamos a distinguir una cosa de la otra, corremos el riesgo de llenar con cosas lo que tal vez deberíamos de llenar con sentido o razonamiento. Claro que es más sencillo decirlo que ponerlo en práctica, especialmente cuando el gusto muchas veces se encuentra impulsado por un deseo que puede nacer de una idea, de una creencia o incluso de algo psicológico que nos impulsa a buscar una satisfacción inmediata, porque al final el gusto por un lado nos impulsa a querer más, mientras que por el otro lado la necesidad nos recuerda lo que realmente importa. Y es ahí en donde comienza el verdadero reto, aprender a reconocer cuando ese deseo viene de algo que realmente necesitamos y cuando solo intenta llenar un vacío momentáneo. Pero ese reto lastimosamente no solo termina ahí. Porque además de tener que lidiar con ese conflicto interno, es decir, con ese debate entre gusto y necesidad, también tenemos que enfrentarnos a otro factor aún más poderoso, que es el marketing. Y es que las empresas hoy en día ya no solamente te venden productos, sino que también te venden ideas, emociones y hasta identidades. Y lo hacen tan bien que logran convencernos de que lo que ellos ofrecen es exactamente lo que nosotros necesitamos. Nos hacen creer que sin eso nosotros no estamos completos o que algo nos falta y que esa falta solo puede llenarse comprando lo que ellos venden. Pero ojo, no digo todo esto para que ya no compres absolutamente nada o que te sientas mal de querer comprar cosas que quieres o que te llamen la atención. Digo, es completamente común que esto pase. En cambio, todo esto es con el objetivo de incitarlos a realizar compras más conscientes, porque es una realidad que algo tan básico como no saber diferenciar entre un gusto y una necesidad sí nos puede llegar a perjudicar financiera y emocionalmente. Y en algunas ocasiones no solamente afectarnos a nosotros, ya que a veces estas decisiones impulsivas también afectan a las personas que tenemos cerca, familiares, amigos o incluso aquellas personas que confiaron en nosotros. Al final no se trata de dejar de comprar, sino de aprender a hacerlo desde la conciencia y no desde la carencia, de entender que no todo lo que deseamos nos hará felices y que muchas veces lo que realmente necesitamos no lo podemos comprar. Ahora, la razón que me motivó a hablar de este tema fue algo que vi en redes sociales. Además de ver que ya se acercaban estas temporadas de descuentos, los eventos y las compras para regalar, ya sea para alguien más o para uno mismo, me encontré con varios videos de personas que contaban sus experiencias después de haberse endeudado. Historias de gente que por dejarse llevar por el momento, por las ofertas, terminó comprando muchas cosas que realmente no necesitaba. Y curiosamente casi todas coincidían en lo mismo. Usaron tarjetas de crédito y hasta hoy siguen pagando por esas compras que realizaron impulsivamente. Compras que con el paso del tiempo entendieron que respondían más a un gusto momentáneo que a una verdadera necesidad. Así que si hay algo que me gustaría que te quedaras después de ver este video es con la idea de que no se trata de dejar de comprar, sino de hacerlo con más conciencia y con más intención. De preguntarte a ti mismo antes de cada compra si eso que estás a punto de adquirir es algo
que realmente necesitas o solo algo que en ese momento te gustaría tener. Porque al final comprar no está mal. Lo que sí puede ser un problema es hacerlo sin pensar, dejándonos llevar por la emoción, por la presión o por la ilusión del ahora o nunca. Y definitivamente, si logramos ser más conscientes de eso, quizá podemos evitar decisiones que después se conviertan en cargas y en su lugar aprender a disfrutar lo que ya tenemos. Y eso fue todo. Gracias por quedarte hasta el final, por quedarte hasta este punto. Si este video te hizo reflexionar un poco o te ayudó a ver las cosas desde otra perspectiva, te invito a dejar tu opinión en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!